Hola, buen día. Nuestro equipo está conformado por Óscar Chávez Ramírez, Kevin Pascual Mondragón, Armando Adair Sánchez Hernández, Manuel David García Espino y José Ángel Patiño Vega. Nuestro equipo nos tocó presentar el tema 3.2, fuerzas, par de torsión, parámetros de rigidez y resistencia en tornillos. El objetivo de esta presentación es comprender cómo estos factores impactan el rendimiento de los tornillos en diversas aplicaciones industriales, asegurando uniones seguras y efectivas. En esta presentación abordaremos conceptos claves relacionados con los tornillos, que son componentes fundamentales en la ingeniería y en la construcción. Nos centraremos en la fuerza, el par de torsión, así como en los factores como los parámetros de rigidez y resistencia, que influyen directamente en aspectos esenciales para garantizar estabilidad y durabilidad de las uniones. Fuerzas. Las fuerzas en las uniones roscadas deben de ser confiables y no deben tener riesgo de soltarse solas. Esto para un alto grado de confiabilidad, ya que es extremadamente importante que tengan cierta comprensión de las fuerzas que pueden ocurrir en una unión enroscada. Esto porque todos los elementos de la unión influencian el resultado final. En las uniones roscadas sin fuerza de apriete, la fuerza se transmite entre las placas por fuerzas perturbadoras y por fuerzas de corte, en el cuerpo del tornillo o en las roscas. Las placas deben de ser conectadas, se mueven relativamente unas a otras hasta que los agujeros quedan contra el cuerpo del tornillo o contra la rosca. En este caso los tornillos tienen carga de corte. Esto se refiere a que las placas están sueltas y a la hora de tener movimiento aplicarán una mayor fuerza hacia el tornillo, ya que no tendrán una buena presión. Con fuerza de apriete. Esta fuerza de apriete impide que las partes que están fijas se desplomen, ya que la fuerza es transmitida por fricción y los tornillos se cargan en extensión. Esto se refiere a que las placas y el tornillo se mantendrán fijos y no habrá ningún problema con ninguna de las dos partes. Una unión roscada es una unidad elásticamente resistente. Los tornillos y las piezas que están conectadas para funcionar como unidad resistente elásticamente son los elementos que se presionan elásticamente comprimidos, mientras que el tornillo se estira durante el montaje. Si el tornillo se estira aún más debido a una carga externa, harán efecto de muelle. Las fuerzas de tensión en los tornillos también es igual a la fuerza de presión de los elementos fijados, lo cual se muestra en la imagen, ya que esta tiene la fuerza elástica a la hora de hacer la presión y también una fuerza de compresión hacia los materiales para mantenerse unidos. Aquí tenemos un ejemplo de las fuerzas que se aplican en los tornillos. La fuerza de amarre, esta está en respuesta a la precarga. Es la fuerza que actúa sobre las partes cuando actúan fuerzas externas en la junta. Se debe analizar cada elemento que transmite fuerza en esta parte. La fuerza de cizallamiento se caracteriza por la aplicación de dos fuerzas que aplican a la vez sobre un mismo objeto y en dos puntos específicos de la superficie del mismo. La tracción. Esta es la cantidad máxima de fuerza que puede soportar un sujetador antes de fracturarse, ya que los tornillos o las uniones roscadas, en este caso, pues como se ha dicho anteriormente, soportan una cierta tensión o una cierta carga de compresión hacia el material. En conclusión, podemos decir que es muy importante tomar en cuenta todas las fuerzas que existen en las uniones roscadas o en los tornillos, esto para hacer un buen uso del material, además de darle una buena aplicación en el entorno que sea necesario, para no tener ningún tipo de accidente o contratiempos a la hora de utilizar el material. Par de torsión. Como definición, decimos que el par de torsión es una fuerza que hace girar a un objeto alrededor de un eje, y esto se presenta en la vida cotidiana, como por ejemplo puede ser
cambiar la llanta a un carro, encender la estufa, abrir la llave del agua, etc. Como se muestra en la imagen, tenemos un tornillo y un perico, el cual está siendo apretado, se está haciendo un torque en el movimiento. Entonces la fórmula sería T igual a F por D. T sería el torque, el par de torsión que se está generando entre el tornillo y el perico, el cual consiste en aplicar una fuerza para que exista este torque con la mano, dependiendo en qué lado se esté agarrando el perico, ya sea en medio o en la punta, pero se genera una fuerza y el torque será distinto. Así que la fórmula dice que es la fuerza aplicada sobre la mano, como se muestra ahí, y D es la distancia que hay del objeto hacia la fuerza que estamos generando, ya sea en medio, al final o casi llegando al tornillo. Entre más reducido esté la fuerza, el torque puede cambiar, puede ser más pequeño, puede variar. Y si la fuerza es más alejada, como se muestra en la imagen que está hasta el final la mano, el torque será más grande. Y aquí se está generando el par de torsión. Parámetros de rigidez. Para empezar, vamos a definir qué es la rigidez. Este concepto se refiere a la capacidad de un sistema o elemento de resistir deformaciones cuando se aplica una fuerza. En los sistemas atornillados, la rigidez es crucial. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se comportan los tornillos y las piezas ante cargas externas, distribuyendo las fuerzas y asegurando que todo se mantenga estable. La rigidez depende directamente de factores como el material y la geometría del tornillo. Factores que afectan la rigidez. La rigidez no solo depende del material, sino también de la geometría del tornillo y de cómo esté ensamblado en el sistema. En el material, el módulo de elasticidad mide qué tan fácil es deformar un material, como por ejemplo, si tenemos un acero de módulo de elasticidad de 200 gigapascales, este será más rígido que el aluminio, cuyo módulo de elasticidad es de 70 gigapascales. Por otro lado, en la geometría, la longitud del tornillo, los tornillos más largos se deforman más, reduciendo la rigidez, como por ejemplo, un tornillo de 50 milímetros será menos rígido que uno de 30 milímetros si son construidos del mismo material. Otro en la geometría es el diámetro del tornillo. Los tornillos más gruesos son más resistentes a la deformación, como por ejemplo un tornillo de 10 milímetros de diámetro será más rígido que uno de 6 milímetros. ¿Por qué? Porque las fuerzas en el diámetro mayor tienden a distribuirse en un área más grande, como por otro lado en el diámetro menor tienen poco espacio para distribuirse y se concentran más, haciendo que se deforme el material. Y por último, las condiciones del ensamble. La alineación de las piezas. Si no están bien ajustadas, hay holguras que reducen la rigidez. Y las superficies de contacto. Los materiales más blandos generan mayor deformación. La fórmula de la rigidez es sencilla. Dividimos la fuerza que aplicamos entre la deformación que genera. Esto nos permite cuantificar qué tan rígido es un sistema. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza de 100 newtons y la deformación es de 1 milímetro, entonces la rigidez es de 100 newton milímetro. Las unidades pueden variar, pero en sistemas atornillados se suelen usar newton milímetro. ¿Por qué? Porque se trabaja con deformaciones más pequeñas. Rigidez en sistemas atornillados. En un sistema atornillado, tanto el tornillo como las piezas que contribuyen a la rigidez total, si uno de los
elementos tiene baja rigidez limitará el desempeño del sistema. Por eso, en aplicaciones críticas es importante balancear la rigidez del tornillo con la de las piezas. Por último, la rigidez de las piezas. Depende del material y de la forma de las piezas que se unen con el tornillo. La rigidez equivalente se puede sacar usando la rigidez de las piezas y la rigidez de los tornillos. Esto de forma de una división, que es la rigidez equivalente es igual a la rigidez del tornillo por la rigidez de las piezas sobre la rigidez del tornillo más la rigidez de las piezas. Resistencia de tornillos. Como concepto, la resistencia de los tornillos se refiere a cuánto peso, fuerza o presión puede soportar sin romperse o deformarse un tornillo. Bueno, en esta imagen se muestra los datos del fabricante. Esos números indican la resistencia y la elasticidad que tiene y que es métrico, es decir, en milímetros. Bueno, algunos factores principales. El primero es el material del tornillo. Es importante el material, ya que pues hay tornillos hechos de acero inoxidable o de titanio. Estos son los más resistentes que los materiales blandos como el aluminio. El segundo punto es tamaño y grosor. Los tornillos más grandes y gruesos suelen ser los más fuertes, porque tienen más material para resistir la fuerza que se le llegue a aplicar. El tercer punto es la clase o el grado de tornillo. Los tornillos tienen marcadas en la cabeza que indican su resistencia. Por ejemplo, grado 8.8 en sistemas métricos o grado 5 en sistemas imperiales son de resistencia media. De grado 12.9 métrico o de grado 8 imperial son para aplicaciones más exigentes. Bueno, el grado métrico significa que los tornillos están en milímetros y el grado imperial pues significa que los tornillos están en pulgadas. En esta imagen se observan los tipos de tornillos y pues esos tornillos son para esas aplicaciones que se mencionan. Hay como pues para madera, cartón, yeso, para metales, plásticos, para PVC, para hormigón, etc. Y aquí pues es una imagen donde representa cada forma de cada tornillo. Como conclusión, podemos encontrar en la vida cotidiana un tornillo desde una silla hasta en un motor. Y la resistencia de un tornillo depende de su material, tamaño y grado, lo cual pues es adecuado. Es importante elegir pues el adecuado para garantizar pues, una seguridad y también pues un buen desempeño. Y pues van desde cosas simples hasta aplicaciones industriales. En conclusión, los factores como el par de torsión, la rigidez y la resistencia de los tornillos son fundamentales para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad de las uniones roscadas en diversas aplicaciones industriales. Un adecuado control y selección de estos parámetros asegura la estabilidad, durabilidad y efectividad de las conexiones, evitando fallos y mejorando la fiabilidad de las estructuras y equipos. Gracias por su atención.